hablar sobre el acuerdo del gobierno y las disidencias de protocolos para cese del fuego bilateral. Se supo en las próximas horas y el país tiene los oídos muy abiertos para entender este asunto. Por eso saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, ¿qué ha habido? Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, Gustavo, muchas gracias y saludos a todos los periodistas en su día. Ministro, muchísimas gracias. Estoy un poquito mal de gripa. A diferencia de usted, parece que estoy mal de defensas. Todos estamos afectados ahora con el tiempo. Oiga, ministro, la primera inquietud que nos surge a muchos es, ¿se llega a un acuerdo con las gentes de las disidencias? ¿Ellos están totalmente unificados? ¿Tienen una cabeza que los representa? ¿O es el grueso de las disidencias y quedan algunas por los lados? Pues siempre se ha presentado durante todos estos procesos, primero los exploratorios de acercamiento, todo lo que ha venido haciendo el Alto Comisionado para la Paz, como el Estado Mayor Central. A mí siempre me ha preocupado que hay estructuras de ese Estado Mayor Central que actúan como independientemente, y por eso las acciones que hemos visto en algunas regiones del país, en el Cauca, en Nariño, en el departamento de Antioquia, y es lo que hemos insistido con esa organización, con el Alto Comisionado, que desde la dirección central de ese Estado Mayor, de esas disidencias, pues exijan también a todas sus estructuras el cumplimiento del cese tal como está convenido. Ministro, ayer escuchaba a mi colega Diana Calderón en el noticiero del mediodía cuando desmenuzaba la noticia, que le tocó más a ella que a mí en 6 AM, y decía, bueno, pero ¿quién verifica estos protocolos? ¿Quién está mirando? ¿Quién nos garantiza a los colombianos que se cumplan? Pero hay el mecanismo está integrado por representantes del gobierno, 5 representantes, uno del Ministerio de Defensa, uno de la Policía, otro de Fuerzas Militares, 2 de la Oficina del Alto Comisionado, 5 representantes del Estado Mayor Central, la misión de verificación de Naciones Unidas, la OEA, el acompañamiento de organizaciones sociales que tienen presencia en los territorios y de la Iglesia Católica. Entonces, allí es donde se plantean todos los incidentes que pudieran ocurrir. Realizan desplazamiento a las regiones, también hay un mecanismo local en los sitios en los que se convenga establecer. Realizan esa tarea de verificación, presentan un informe y sube ya a las instancias de la mesa que se establezca. En este proceso se prevé también que cada 2 meses habrá un informe por parte del representante del mecanismo a la opinión pública sobre los hechos ocurridos durante ese transcurso. Entonces habrá una comunicación efectiva, esperamos, a la opinión pública, que tiene derecho a conocer sobre la situación de los avances en cuanto al cese al fuego o del respeto a ese acuerdo. Ministro, ¿qué pasa si en este proceso de verificación se comprueba que alguno de estos grupos viola el cese al fuego? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Consecuencia inmediata no precisamente, porque esto no es con una acción que de inmediato se produzca la reacción de una ruptura. Producido un incidente, se presenta por la parte que se entiende agraviada, incumplida pues por el incidente, ante el mecanismo que tiene una actividad permanente, es decir, no es episódica, se instala ese mecanismo y actúa ya de manera permanente. Presentado un incidente o un hecho grave que se pueda reputar como violatorio del cese, entonces se procede a la verificación y allí mismo se hacen las recomendaciones. Es decir, siempre hay un proceso de
de verificación previo a cualquier decisión que deba adoptarse. Señor ministro, pero no entiendo porque el presidente dijo que no era tanto cese al fuego, sino más bien un cese de hostilidades. ¿En qué cambia, digamos, en su comunicación y la de realidad ustedes? En realidad lo que dijo el presidente, que se entiende es como un cese al fuego y no el cese precisamente de hostilidades. Tal vez la comprensión al revés, pero ¿qué es lo que eso significa? En este momento lo que se ha convenido es la suspensión de operaciones ofensivas, que no exista una confrontación armada entre esas organizaciones ilegales y la fuerza pública. Y era lo que planteaba el presidente, lo dijo por ejemplo ayer en Yeromal, hay una necesidad que este cese al fuego sea además un cese a las afectaciones a la población, porque no se entendería simplemente como la suspensión de enfrentamiento entre nuestras Fuerzas Armadas y estas organizaciones ilegales cuando la población siga sufriendo todas las violencias, pero además que es igualmente lo necesario que se suspendan las actividades ilícitas que esas organizaciones hacen. Planteaba, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Acá no está precisamente convenido que se suspendan las actividades ilícitas. Esa es precisamente por lo que nosotros afirmamos, la fuerza pública tiene toda la autoridad, toda la capacidad, toda la facultad para reaccionar frente a acciones que realicen estas organizaciones, bien sea contra la población civil o en ejercicio de actividades ilícitas. Como se ha dicho igualmente, el cese al fuego no significa una autorización para que continúen en sus actividades de narcotráfico o de minería ilegal o de extorsión, etcétera, y en esos casos la fuerza pública no solo está llamada, sino que tiene la obligación de intervenir. No hay una suspensión en cuanto a la interdicción de droga, en cuanto a la destrucción de laboratorios, en cuanto a la represión de la extorsión, etcétera. Ministro, sobre eso pues hay una duda en la práctica. Supongamos que estamos en uno de estos territorios donde hay presencia de las disidencias, ellos tendrían que quedarse absolutamente quietos porque toda su actividad es ilegal. Es decir, si narcotrafican, si extorsionan a la población, si amenazan a la población civil, tiene que actuar la fuerza pública. Depende de ellos. Claro, es lo que hemos dicho y lo afirmamos siempre también con los comandantes de las Fuerzas Armadas. Si se detecta un laboratorio de cocaína, por ejemplo, en un espacio donde se encuentren estos grupos armados ilegales, pues le corresponde a las Fuerzas Armadas destruir ese laboratorio. Se prepara la operación de destrucción de ese laboratorio, no de confrontación de la organización armada. Si la organización armada reacciona, pues también la fuerza pública tiene todo el derecho de reaccionar. No es entonces que porque se encuentre el laboratorio en medio de una zona donde estén ellos habitualmente ocupándola, el ejército o la policía o las fuerzas militares vayan a dejar de intervenir. Ministro, en ese caso que usted pone, supongamos que en el laboratorio hay presencia de 20 o 30 personas de ese grupo. Llegan las fuerzas militares, se presenta la confrontación, mueren 3, 4, 5 o 6 de los miembros de esa disidencia. ¿La disidencia podría decir que rompimos, que el gobierno incumplió el cese? Esa es siempre un riesgo latente en situaciones como esta. Pero si se está en el ejercicio legítimo de la represión de las actividades delictivas y en ese ejercicio hay una reacción armada de parte de la organización, el ejército tiene
toda la facultad para reaccionar igualmente y asumir esa confrontación. Ministro, una duda. ¿Qué opinión tiene usted de que le saquen la policía del Ministerio de Defensa? Yo creo que es una medida adecuada. Me parece que la construcción de una policía para la convivencia, de una policía para la paz, resulta siempre mucho más provechoso que no esté bajo el mismo techo de las fuerzas militares. Eso permitirá, creo yo, una formación mucho más dirigida hacia esta que es la función constitucional, garantizar la convivencia, propiciar el disfrute de los derechos fundamentales. De manera que estoy de acuerdo. Ahora lo que está por definirse es dónde debe quedar instalada la policía. Las alternativas que se han presentado, unas con mayor fuerza que otras, si en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior o en un Ministerio de Seguridad y Convivencia que pudiera crearse para ese efecto. Ministro, finalmente, antes de despedirnos, el presidente de la República le manifestó a usted total apoyo frente a una serie de investigaciones que surgen de fiscales de Guatemala. ¿Cómo va eso? ¿Le han hecho algún tipo de acercamiento judicial? Por supuesto, usted tiene un fuero y una protección por la dignidad que tuvo a nivel internacional, pero ¿cómo ha sentido eso y qué ha pasado en el escenario, digamos, judicial? No he tenido ningún conocimiento. Desafortunadamente, por mi condición de ministro, no puedo referirme ni a la situación de ese país, ni a lo que significa la persecución que la Fiscalía guatemalteca ha desatado no solo contra mí, sino contra muchos de quienes estuvieron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y contra fiscales y jueces guatemaltecos, que entonces tengo que ser muy prudente, pero no he tenido en realidad ninguna aproximación de parte de autoridades de ningún tipo de Guatemala. Pero en ese respeto que yo le entiendo, ministro, para usted es clarísimo que se trata de una persecución política. Absolutamente, es una persecución, hace parte del propósito que se ha desatado en ese país desde un año antes del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad, por destruir todo lo que significó una lucha muy fuerte y muy reconocida contra la corrupción en Guatemala. Ministro, dos preguntas finales. La primera se la hace don Juan Fraile, que está preocupado por una serie de cuestiones de armamento. A ver, Juan. Ministro, le quería preguntar por ese escudo antiaéreo que se informó que se le compró a Israel, $130 millones. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Dentro del plan, el sistema integrado de defensa que ha venido elaborando las fuerzas militares desde hace años, efectivamente a finales del año pasado, cuando se planteó el tema de los aviones de superioridad aérea, dentro de ese proyecto del sistema integral de defensa estaba contemplado igualmente la adquisición de baterías antiaéreas, de unos vehículos para el ejército que estarían especialmente en la Guajira, de otros elementos, y así fue aprobado, de manera que efectivamente esa compra se realizó. Se nos vino el paquete entonces con la adecuación de los CAFIR y el escudo comprado a Israel. Diana, usted tiene una última inquietud, pero en materia legislativa. Ministro, yo le quiero preguntar por la ley de sometimiento que anunció el gobierno radicará el próximo 15 de febrero. ¿Qué le va a proponer el gobierno a los criminales, a estas grandes bandas criminales, para que se sometan a la justicia? Trae regulaciones respecto de la cantidad de pena imponible, beneficios pues por el acogimiento a la ley, por el sometimiento. En cuanto a situación de bienes, de la necesidad o la exigencia de contribuir con la verdad, regulaciones respecto de la cantidad de privación efectiva de libertad que tendrían, a partir de cuándo podría
empezar a gozarse de ciertos beneficios en cuanto a este tema de privación de libertad. Pero esperemos que el proyecto sea presentado para que podamos hablar públicamente sobre él. Perfecto, señor ministro de Defensa, muchas gracias. Buen día para usted. Gracias a ustedes, muchas saludos a todos. Hasta pronto, ministro.